Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Hola hermanos, el día de hoy, 16 de marzo del 2020, es lunes de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. Ok, muy bien. Muchos de nuestros países estamos viviendo una crisis terrible, ¿no? Una crisis de orden sanitario por culpa de este COVID-19, este coronavirus, que, bueno, ha generado, hombre, cierre de fronteras, ha generado que nos quedemos en nuestras casas. La mayoría de nosotros, pues, estamos viviendo una cuarentena durante 7, 15, incluso 21 días. Y ya ven todo el sufrimiento que se está viviendo de manera tan particular en Italia, en España, y en fin. Esta es una pandemia, es una situación global que nos abarca a todos, pues a todos. Es la primera vez, creo, que la humanidad entera, fuera de cuando se ha vivido las guerras, la Primera Guerra, sobre todo la Segunda Guerra, pero en este caso, en la era digital, en la era de las comunicaciones, en la era de las redes sociales, pues es la primera ocasión que estamos viviendo una situación de esta magnitud. Y entonces, bueno, que esto sirva como una oportunidad para reconocer la necesidad que tenemos de volvernos a Dios, para acrecentar nuestro sentido fraterno, nuestro sentido solidario, ser capaces de ver más allá de nuestra nariz, ser capaces de compartir, de preocuparnos por el bien ajeno. Los países se están cerrando, pero las comunicaciones no deben cerrarse. Y yo creo que este es el momento precisamente para que hagamos uso de estos medios para llevar el Evangelio, para llevar a todos un sentido de esperanza, un sentido de que habrá un mañana mejor. Sí, estamos viviendo una cuaresma, se los decía ayer, muy pero muy particular, una cuaresma que pues el Señor nos está haciendo vivir un desierto pues de tal manera que no vemos, lo que sentimos son necesidades, tenemos miedo, hay pánico en algunos lugares, pero tenemos que actuar, insisto, responder desde la fe, responder desde aquello que es el alimento, que nutre, que es el centro de nuestra existencia, que es la certeza de que Dios está con nosotros. Jamás, jamás, en ningún momento va a soltarnos de su mano. Oro, y de manera particular, por tantos enfermos, por los que ya han fallecido, incluso algún sacerdote. Hay algunos hermanos sacerdotes, sobre todo en España, que están enfermos de este coronavirus. Y bueno, también quiero encomendarles y encomiendo a las personas y a sus familias también, porque sin duda es una crisis no tan difícil para una familia sabiendo que uno de sus miembros está infectado y que bueno, ellos también pueden estarlo, no por la cercanía, porque esta es una de las cosas que quizás es más difícil de llevar, difícil de controlar, porque vamos, este virus es terrible, ¿no? Es terrible el contagio, pues puede usted pasar varios días sin tener ningún síntoma, ser asintomático, y eso hace que usted vaya extendiéndolo y por eso la necesidad de quedarnos en casa. ¿Quedarnos para qué? Para esto, para orar, para escuchar la palabra de Dios, para nutrir, como les digo, nuestra esperanza. Fíjense, hoy, 16 de marzo, se celebra la fiesta de San José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho, el cura brochero. Es uno de los santos preferidos del Papa Francisco. De hecho, él le beatificó en el 2013. Bueno, de hecho, fue enviado el cardenal Amato allá a Córdoba, en Argentina, para hacer esa beatificación a nombre del Papa Francisco. Pero fíjense, las aprobaciones del milagro y de todo esto fueron en el 2012, en tiempos del Papa Benedicto XVI. Y fue, sí, el Papa Francisco el que lo canonizó un 14 de octubre, un 16 de octubre del año 2016. Ahora bien, fíjense, se trata de un personaje extraordinario, ¿no? A mí me encanta. Ustedes dicen, padre, repito mucho usted la palabra extraordinario. Es que los santos no son ordinarios, los santos son extraordinarios y así tenemos que sentirnos nosotros también. Él nace, fíjense, un 16 de marzo del año 1840 y va a morir en 1914, un 26 de enero. Lo que pasa es que el Papa pidió en el momento de la beatificación que se trasladase la celebración de él al día de su nacimiento y así ha quedado, ¿no? Miren, un sacerdote ejemplar en la lucha, en el cuidado de los enfermos, en el momento de la cólera, ahí en esa región de Córdoba, en Argentina. También él contrajo la lepra y por eso los últimos años de su vida estaba sordo y ciego, producto de la misma lepra. Ya ven, cercano a los enfermos. Algunos ahorita están cuestionando a la iglesia que por qué más bien se ha cerrado. No es que la iglesia no se ha cerrado, es que está presente, está acompañando, pero está también respetando de tal manera que podamos todos pues vivir esta etapa mundial, esta etapa global, de tal manera que pronto podamos vivir la Pascua. Es que eso es el tema, ¿no? O sea, estamos en Cuaresma,
pero la Pascua va a ser extraordinaria cuando ya logremos superar esta crisis, que la vamos a superar. Bueno, hablando de lepra, la lectura primera del día de hoy. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey: su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean ustedes qué belleza de texto. Nos viene bien a nosotros, ¿no? Vamos a bañarnos. ¿Cómo se va? No podemos ir al Jordán, Padre, ahorita están cerradas las fronteras. No, a lo que nos referimos es el agua del bautismo que purifica, que sana. Fíjense que dice que le puso la piel como la de un niño. Bueno, es igual que ocurre en el bautismo, ¿no? Y ocurre también cuando nos volvemos a bañar, cuando acudimos al sacramento de la reconciliación. También ahí vuelve a aparecer esta esperanza, esta renovación. Miren, la lepra podemos hacerla pasar evidentemente por una enfermedad. Pensando en esta situación, en esta epidemia, alguno podría también hacer una relación, pero yo creo que la verdadera lepra que estamos padeciendo no es la del coronavirus, es la lepra del egoísmo, es la lepra de la indiferencia, de la falta de solidaridad, de la falta de fraternidad. Estos momentos son precisamente para esto, para descubrir que somos hermanos y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Yo soy responsable de que el otro no se contagie y él es responsable de que yo no me contagie. O sea, todos tenemos esta tarea, que cuidarnos, que apoyarnos, que sostenernos, que acompañarnos. Y por eso yo les invito a esto también, ¿no? A dejar la lepra del pecado, a alejar de nosotros la lepra de la mentira, la lepra del egoísmo, de la vanidad, de la soberbia sobre todo. El Evangelio, fíjense ustedes, es un texto preciosísimo, tomado de Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino a Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿cómo leemos este texto? Sí, nos vamos acercando, ya superamos la mitad en cuanto a los domingos ayer. Nos vamos acercando poco a poco a la Semana Santa. Que no me pregunten cómo va a ser esta Semana Santa, porque evidentemente tendrá unas características un poco particulares, dada esta situación y esta crisis, ¿no? Ojalá que llegásemos a ella ya habiéndola superado. No lo sabemos. No me quiero ni adelantar ni pensar en eso. Pero fíjense, son los de su propio pueblo, los de su propia familia, digámoslo así, los conocidos los que rechazan al Señor Jesús. Y eso es lo que nos pasa tantas veces, ¿no?
personas a las que queremos, que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Y ahí está. Aparece el rechazo, el desprecio, la calumnia. Y al Señor Jesús, claro, Él pone el dedo sobre la llaga. Él nos hace ver que Dios no se queda únicamente para el grupito, sino que va más allá. Y nos pone ejemplos de Elías y de Eliseo, con personas extranjeras que no son judías. Bueno, esa apertura universal tenemos que tenerla en este momento. No, a mí me importa solamente lo que pasa en nuestro país. A mí me importa. No. Tenemos que tener una visión más global. Tenemos que tener una visión de pensar en las necesidades ajenas, claro. Empezando a pensar en los otros, como los que tenemos al lado, que de repente hemos desconocido, que los hemos encontrado sencillamente por la calle, los vecinos que hemos saludado de lejos. No, cuidado. Tenemos que aprender a ser fraternos. Y por eso, aunque nadie sea profeta en su tierra, aprendamos a vivir como legítimos profetas, no para satisfacer el gusto democrático, si lo quieren así, de las masas, sino para dejarnos llevar por la fuerza de la palabra de Dios. Terminemos orando, por favor. Cristo, amigo nuestro, gracias por toda gracia que salió de tu corazón, como de tus manos salieron la rosa y la gaviota. Recordamos ahora, Señor, tu fracaso ante tus paisanos. Te empujaron hacia afuera, a ti, que venías a ellos para darte como siempre. Señor Jesús, fue en Nazaret donde tú dijiste que eras buena noticia para todos los hombres, que había venido a proclamar la liberación de los oprimidos, el consuelo de los tristes. No te creyeron, Señor, y se lanzaron sobre ti. Tú te alejaste, no te despeñaron, porque no había llegado tu hora. Tú te alejaste, Señor, para acercarte con más brío a todos nosotros. Amén. Dios les bendiga a todos.